Muy buenos días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana e iniciamos un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí, en vivo y en directo en los estudios de David y de la mano de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días, ¿cómo están por casa? Ya regresando, doctor, de un día festivo, del Día de la Madre, ¿cómo están en casa? Muchos nos tocó agasajar a la mamita en el desayuno, en el almuerzo, hemos comido rico, ¿no? Por el norte un arroz con pato, en la sierra seguro la pachamanca, aquí en Lima hemos comido en mi casa chanchito, que es tan rico. Ha sido un fin de semana reparador. Ha sido un fin de semana reparador y hoy día tenemos un tema muy importante que afecta a muchos, pero sobre todo a niños y embarazadas, que es la anemia, doctor. Es un grave problema de salud pública que tenemos en nuestro país, que consiste en esta disminución de glóbulos rojos y de hemoglobina, que está por debajo de niveles normales y realmente tiene una repercusión en la salud, sobre todo de los niños, que es lo que más importa, porque en ellos está el futuro de todos los peruanos, ¿no? Efectivamente, doctor, afecta sobre todo en casos irreversibles como el coeficiente intelectual, la atención, la memoria. Entonces hay que tener en cuenta cómo vamos a alimentar en esta etapa a nuestros niños. Y es de lo más inequitativo, porque este desarrollo realmente termina paralizando literalmente el desarrollo de nuestro cerebro y todas las cualidades cognitivas que son importantes para el aprendizaje. Bueno, no esperemos más, vamos a comenzar hoy día un interesante programa de Cuerpo Médico aquí, hablando acerca de la anemia, un problema de salud pública que, como ustedes verán, tiene muchas aristas y a su vez también tiene una serie de implicancias, porque no solamente es una cuestión de niños, de embarazadas, puede darse a lo largo de cualquier parte de la vida, porque es un signo transversal la baja hemoglobina. Así que vamos a un corte y ya volvemos hablando acerca de la anemia. Hoy Cuerpo Médico ha querido básicamente dedicar este programa a un tema de salud pública muy importante, que es la anemia. 40% de niños menores de 30 años tiene este problema y con ello una serie de consecuencias en su desarrollo del aprendizaje y en una serie de situaciones que tienen que ver con el desarrollo de las personas y en este caso de los niños, que a veces es un tema de carácter inequitativo porque lo que se da en esta etapa de la vida a veces ya no se recupera más adelante, ¿no? Y obviamente, si bien esto sucede más en niños y embarazadas, puede suceder a lo largo de la vida porque, como lo decíamos al comienzo del programa, este problema de la disminución de la hemoglobina y de los glóbulos rojos puede darse como un signo de cualquier enfermedad. Y para hablar de eso, hoy día tenemos a un invitado realmente muy especial. Él es hematólogo, el doctor Fernando Caubi. Él es hematólogo del Hospital Rebagliati, con el quien vamos a aprender muchísimas cosas acerca de las causas y consecuencias de esta deficiencia, al quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy buenos días. Gracias, doctor Tejada. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Vamos a aclarar todas las dudas también, cómo podemos alimentar a nuestros niños y a las gestantes, que es tan común, como el doctor menciona, la anemia, y tan importante en esta etapa. Pero para eso vamos a dejar nuestros números telefónicos porque las líneas en casa ya están abiertas y es al 619-0777, al 619-0776 y al 619-0774, y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, tanto al Instagram, Facebook y Twitter de Cuerpo Médico. Así es, doctor Caubi. Muchas gracias por su visita. Yo creo que vamos a aprender mucho hoy día acerca de la anemia, que por supuesto está en muchos de los programas del Estado porque hay una relación entre desnutrición y anemia y su impacto sobre todo en la niñez y en el desarrollo de todos los niños. Pero quisiera hablar un poquito más amplio acerca de lo que significa la anemia y cuáles son las principales y las más frecuentes tipos de anemia en el Perú. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el término anemia nos invoca a pensar en una condición médica que afecta a toda la población mundial. No discrimina en realidad grupos etarios. Vamos a tener anemias en la población pediátrica, anemias en la población gestante, anemia en el adulto mayor. ¿Y cómo las podemos clasificar? La podemos clasificar de diferentes maneras, ¿no? La podemos clasificar desde un punto de vista laboratorial, digamos, cuando uno se hace un análisis de sangre, un hemograma, y ahí vemos si este tipo de anemia
examinando el hemograma, es una anemia microcítica por deficiencia de un nutriente como el hierro, por ejemplo, o una anemia macrocítica cuando hablamos por deficiencia de ácido fólico, vitamina B12. O sea, la determinación de una anemia se hace a través de un examen de sangre. Exacto. El examen de sangre yo determino el nivel de hemoglobina y obviamente y con hemograma puedo comenzar a determinar si hay una anemia para comenzar. Y esto puede darse a lo largo de la vida con distintos porcentajes y prevalencias, ¿no? O sea, es más frecuente en niños y comienza a hacerse un poquito menos en adolescentes, en gestantes otra vez es mayor y en los adultos mayores otra vez es un poquito más alto. O sea, es ondulante a través de la vida, ¿no? Pero tiene una repercusión mucho más grave, sobre todo cuando esto es al inicio de la vida, básicamente por el desarrollo de los niños. Sí, sobre todo dentro de los primeros 3 años de edad. Claro. ¿No? Porque ahí estamos hablando de que prevalece la anemia de tipo nutricional. Exactamente. ¿No? Entonces, Y ahí queremos decir, ¿qué tipos de anemia tenemos básicamente? ¿O cuál es la causa más frecuente de anemias? En este grupo etario fundamentalmente es una anemia por falta de hierro. Doctor, y en esta anemia en niños, ¿cómo la anemia puede afectar en el desarrollo del cerebro en niños? Lo que pasa es que el hierro es un nutriente importante en el desarrollo neuronal del niño, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene poco hierro en su organismo, ¿no? No hay una buena, para que lo puedan entender, una buena interconexión entre neurona y neurona, ¿no? Y eso a lo largo de la vida se va a traducir en deterioro del trastorno, deterioro cognitivo, ¿no? Trastornos en la memoria, ¿no? Trastornos en la adaptación o en las habilidades motoras que puede tener tanto un adolescente como un adulto. Entonces, si no corregimos a tiempo un cuadro de anemia en un niño a temprana edad, vamos a tener consecuencias importantes con respecto. Sí. Claro, pero cuando hablamos de estas carencias, aparte del hierro, ¿alguna otra deficiencia que usted considere importante en el lado nutricional? También están las deficiencias, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B12, ¿Ya? ¿no? Hay deficiencias también con respecto al consumo de folatos, ¿no? Que también pueden condicionar un grupo importante de pacientes con anemia, ¿no? Ya. Ahora, depende también cuál es el origen de los nutrientes que nos permitan de que uno pueda tener una buena cantidad tanto de hierro como de los otros nutrientes, pues, ¿no? Y ya no hablando necesariamente de las carenciales y otro tipo de anemias, tienen, bueno, las que no son de origen carencial, ¿qué otro tipo tienen? Ya. Ahí podemos dividirla, por ejemplo, en las anemias de menor producción y las anemias de mayor producción, por ejemplo. Las anemias de menor producción es donde está involucrado, por ejemplo, el gran grupo importante de deficiencia de nutrientes, ¿no? Que ya lo hemos conversado. También tenemos otros tipos de anemias en donde está afectada la médula ósea, que se podría decir que es la fábrica donde se producen los elementos sanguíneos. Ahí podemos hablar de las anemias por insuficiencia medular, anemia plástica, ¿no? Anemias debido a otras enfermedades que pueden afectar la médula ósea, como por ejemplo vemos en los niños las enfermedades hematológicas malignas como la leucemia aguda, Claro. que provocan anemia también. Ese es un grupo en donde hablamos que es anemias por menor producción. Pero también podemos tener un grupo importante de anemias por mayor consumo de hemoglobina, donde hablamos de las anemias hemolíticas. Si estamos ahorita tocando el tema del grupo etario pediátrico, podemos encontrar un grupo importante de niños que pueden desarrollar anemias hemolíticas, y estas anemias hemolíticas muchas veces son anemias hemolíticas congénitas, nacimiento, y pueden tener toda una serie de O sea, consecuencias. ya estamos dividiendo las que son carenciales, las que no son porque no hay nutrientes, las que son por falta de producción en la propia médula ósea, que están en el medio del hueso, ¿no? En el medio del hueso está la médula ósea, y las que se destruyen a gran velocidad, o sea, se producen pero se eliminan a gran velocidad. Y también deben estar las que uno tiene pérdidas sanguíneas, o sea, que de pronto hay salida por alguna parte del cuerpo por pérdidas Claro, inusuales. esas están dentro del grupo de anemias por mayor consumo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos pacientes ya Adolescentes, por ejemplo, en ¿no? Que adolescentes están o con en el la adulto menstruación. mayor, por ejemplo. En el adulto mayor es muy frecuente, ¿no? Personas que tienen neoplasias, por Claro, ejemplo, ya con cáncer, ¿no? cáncer del tracto gastrointestinal, que comienzan a desarrollar pérdidas por el tracto digestivo, ¿no? Esas son, por ejemplo, anemias importantes, ¿no? Y antes de irnos ahora a una
Pregunta de Rosa, ¿cuáles son los signos y síntomas que nosotros en casa podemos ver en un paciente, ¿no? A veces decimos que las palmas de las manos están un poco más pálidas, otras características que tenemos que tener en cuenta que la mamá tiene que estar alerta para estar consciente que quizá puede tener anemia su niño. Va a depender mucho de cómo se presenta la anemia, porque tenemos anemias que se pueden presentar en forma brusca, aguda. Si, por ejemplo, yo tengo un accidente de tránsito, tengo una hemorragia gastrointestinal, mi hemoglobina baja bruscamente, entonces lo primero que se va a dañar en mi corazón, vamos a tener problemas de tipo cardíacos fundamentalmente, ¿no? Entonces vamos a tener palpitaciones, me puede bajar la presión, es decir, hago hipotensión, me puedo desmayar por la pérdida excesiva de sangre, ¿no? Esos son síntomas agudos de la anemia. Dificultad para respirar, falta de aire, dolor en el pecho. Todos esos son síntomas relacionados a la parte aguda. Pero también podemos tener síntomas o signos relacionados a una fase crónica de una anemia, ¿no? Por ejemplo, las anemias nutricionales generalmente se van dando a lo largo de los meses o de los años. Entonces, el niño o el adolescente, por ejemplo, comienza a tener ya otros tipos de manifestaciones, ¿no? Comienza a tener fatiga, comienza a tener cansancio, se queda dormido en las clases o en el trabajo, ¿no? Comienza a tener palidez, obviamente, de las mucosas, de las palmas de las manos, de los labios, de la lengua también. Esas deben ser las más frecuentes. Son síntomas, ¿no? Sí, pero también podemos tener un grupo de pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas. Doctor, tenemos una llamada de Surquillo. Rosa, buenos días, gracias por la espera. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, señorita. Yo soy una persona de 58 años. ¿Cómo se llama? Mido 1,55 m y peso 82 kilos. Pero he ido a sacarme un examen y me dicen que, ¿cómo se llama? Estoy con anemia. Muy buena tu pregunta, Rosa, ¿no? A veces confundimos que el sobrepeso no podemos tener anemia, está vinculado a que está bien. Sí. A ver, doctor, si nos aclara. Ese es un mito, definitivamente. Una persona que tiene un buen peso o sobrepeso, definitivamente no es capaz de tener anemia, ¿no? En este caso, por ejemplo, la televidente que está llamando está con un sobrepeso por la talla que nos está mencionando, ¿no? Muy probablemente tenga alguna enfermedad crónica, ¿no? Porque ya ahí estamos entrando a hablar de las anemias en el adulto o en el adulto mayor, ¿no? Y esto está asociado muchas veces a enfermedades crónicas que uno puede tener. Puede ser que a lo mejor la persona que nos ha llamado esté padeciendo algún problema de tiroides, esté padeciendo algún problema de diabetes mellitus, algún trastorno de lipidemia, ¿no? Y eso también condiciona que una persona pueda desarrollar anemia. El mecanismo por el cual esta persona puede desarrollar anemia es totalmente diferente a una anemia que nosotros podemos ver en un niño o en un adolescente, en donde es porque le faltan nutrientes. Aquel mecanismo es diferente, ¿no? El mecanismo es por la misma enfermedad que pudiese estar padeciendo la paciente y puede provocar un tipo de anemia muy particular, ¿no? Tenemos otra inquietud de Rafael de San Juan de Lurigancho. Rafael, adelante, por favor. Rafael, creo que ya colgó, así que seguimos con la siguiente pregunta luego. Pero, doctor, cuando hablamos de anemia, yo creo que la más común seguramente a diagnosticar será la anemia crónica, que la veremos en todas las edades, como lo decíamos, en niños, en adultos. Esta anemia crónica realmente se manifiesta más con la fatiga, con el cansancio, con ese quedarse dormido. Es muy importante también como un monitor de diagnóstico de enfermedades también oncológicas, de cáncer, por ejemplo. Uno puede tener a una persona que de pronto lo descubre por esa razón. Claro. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos un paciente que tiene anemia y es adulto, ¿no?, nos obliga a descartar de que este paciente pueda tener algún problema de tipo oncológico. Doctor, ahora, en gestantes, ¿por qué se vuelve tan común la anemia en gestantes? En la gestante normalmente, por su mismo estado de embarazo, puede desarrollar una anemia que nosotros llamamos de tipo fisiológica, ¿no? A medida que transcurre el embarazo entre primer y segundo trimestre, sobre todo en el segundo trimestre, comienza a bajar el nivel de hemoglobina. Y esto es algo normal, natural se podría decir. Pero sin embargo, nosotros tenemos que
Si la gestante ya de por sí tenía un cuadro de anemia que no fue detectado en su momento, ¿no? Obviamente esta anemia se va a agudizar más, se va a profundizar más durante la época de la gestación, ¿no? Tenemos otra inquietud de Maribel que nos está llamando de Breña. Adelante, Maribel. Buenos días, doctor. Quería hacer una consulta. Mire, yo mido 1,58 y peso 70 kilos. Y el año pasado, por el mes de noviembre, me sentía mal, sentía mareos, todo. Me fui por emergencia y resultó que tenía anemia. Estaba en hemoglobina en grado 8. Entonces me mandaron por un mes y medio inyectables, vitaminas, endovenosa, todo. Ha transcurrido como casi 5 meses y tengo ahora 10 de hemoglobina. ¿Cómo es el proceso de recuperación de la anemia? Y yo que he llegado a grado 8 de hemoglobina, ¿qué implica eso? Okay, no sé si me puede ayudar. Muchas gracias, Maribel, por tu consulta. Definitivamente una hemoglobina en 8 está muy baja, todavía no consigue sus objetivos, igual que la paciente anterior, hay sobrepeso y no hay una relación. Y en mujeres en edad reproductiva, lo ginecológico también tiene mucha importancia, ¿no? Importantísimo, la verdad, porque la mayoría de los casos que uno ve en la consulta externa de mujeres que están en etapa reproductiva y desarrollan anemia, está muy ligado a un tema de tipo ginecológico, ¿no? Estamos hablando de pacientes que tienen menstruaciones excesivas, abundantes, ¿no? Con sangrados que muchas veces duran más de 7 días, 10 días, ¿no? Y definitivamente esa es la causa de la anemia, ¿no? Y es una anemia estrictamente por deficiencia de hierro. Ahora, el manejo de estas pacientes a veces es un poco complicado porque nosotros le damos el tratamiento del nutriente que le falta, que en este caso sería el hierro. Pero, ¿qué pasa? Si esta mujer, si esta paciente sigue teniendo los problemas ginecológicos de menstruaciones abundantes, la corrección va a ser temporal y nunca vamos a llegar a tener un nivel de hemoglobina óptimo, que en el caso de la mujer adulta sería por lo menos 13, 13.5, ¿no? Sí. Y en cuanto a la pregunta de la paciente, dice, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en recuperar esta hemoglobina? ¿Puede ser 6 meses, 3 meses? ¿De qué va a depender? Ese es un punto importantísimo porque muchas veces yo veo en la consulta pacientes que han estado recibiendo tratamiento para su anemia, pero durante muy corto tiempo. Si, por ejemplo, tomamos como referencia una anemia por deficiencia de hierro, el tratamiento debe ser entre 3 a 6 meses aproximadamente, dependiendo qué tipo de tratamiento le ofrecemos al paciente. Puede ser vía oral a través de tabletas, de pastillas o de jarabes, ¿no? O también puede ser aplicaciones de hierro por vía endovenosa, ¿no? En algunos casos he visto pacientes que reciben hierro por vía intramuscular, que ya eso ya ha sido dejado de lado hace muchísimos años, pero aún veo pacientes de ese tipo, ¿no? Pero más o menos son de 3 a 6 meses, ¿no? Muchas veces uno comete el error, ¿no?, de que se siente mejor y abandone el tratamiento con un mes, ¿no? Porque ya mejoró su hemoglobina, entonces la paciente, los síntomas van a ir desapareciendo, ¿no? De la fatiga, el cansancio, se siente mucho mejor, se siente con mayor vitalidad, pero definitivamente no logramos corregir el fondo de la anemia, ¿no? La reserva de hierro que está muy disminuida en estos casos. Para corregir todo eso vamos a necesitar varias semanas de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema, que el paciente recae nuevamente viene a la consulta después de 6 meses, 8 meses, otra vez con ese capítulo me parece muy importante, doctor. Sí. Yo creo que cuando los pacientes tienen anemia crónica y usted a veces los repone con mucha rapidez, el paciente se siente bien y hay una falsa expectativa de mejoría y no se termina viendo la causa de la anemia, ¿no? Como en el caso anterior, probablemente tenga un tema ginecológico, en el cual que si yo no resuelvo el problema ginecológico, por más nutrientes o por más suplementación que yo le dé, igual va a continuar la anemia, ¿no? Claro, es un paciente que va a estar recurriendo a la consulta cada cierto tiempo, ¿no? Porque nuevamente le va a bajar el nivel de hemoglobina y va a estar otra vez con síntomas, ¿no? Entonces, si no corregimos el fondo del origen de esta anemia, ¿no?, la etiología de fondo, definitivamente este paciente lo vamos a estar viendo cada cierto tiempo, ¿no? Ya respondimos la pregunta de nuestra paciente porque ha estado 3 meses diagnosticada con anemia, pero tiene que seguir continuando con su tratamiento porque está subiendo su hemoglobina. Y ahora, doctores, vamos a ir con Paola, que se encuentra en el Centro Educativo Yachay Huasi. Buenos días, Paola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, así comenzamos la semana el día de hoy, con alegría, con música, con energía, porque cuando uno habla de la salud no tiene por qué ser apagado ni aburrido, todo lo contrario, tenemos que incentivar la cultura de la prevención. Y por eso estoy aquí en este colegio, Roxana, porque fíjate, la campaña integral que se ha montado se llama Chequéate Perú, una campaña a nivel nacional que va del 15 al 21 de mayo. A ver, el doctor Ernesto Peralta, jefe de oferta flexible de la DIRIS en Lima Norte, nos va a contar, doctor, buenos días, todos los servicios que se están realizando y también algunos de los establecimientos en donde se llevan a cabo 8.000, nada más y nada menos, doctor. ¿Qué tal, Paola? Buenos días. Sí, como mencionas, el día de hoy estamos iniciando el lanzamiento de la Jornada Nacional de la Prevención. En ese sentido, estamos en el Colegio de Chayhuasi, en el distrito de San Martín de Porres, ofertando lo que es servicios de salud. A lo que queremos llegar, a través del Ministerio de Salud de la DIRIS Lima Norte, es a que la visión de la población pueda cambiar y que tenemos que enfocarnos también en la atención de las personas sanas, enfocando en la necesidad y la importancia del cuidado de la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que priorizar y promover la cultura preventivo-promocional. Por ello es que estamos con los diferentes servicios de salud, iniciando con triaje, sesiones educativas de prevención contra el dengue, de actividad física para promover la vida sana. Tenemos lo que es el stand de salud mental, contamos con medicina general también para poder tener en caso de que haya algún problema de salud. Todo gratuito, doctor. Todo es totalmente gratuito y esto ha sido un trabajo en conjunto por parte de la DIRIS Lima Norte, además del gobierno local. Tenemos el componente también de lo que es acción contra el hambre como una ONG. Estamos contando con la participación comunitaria, que es completamente importante y fundamental. Además de que esta campaña se está llevando a cabo dentro de los establecimientos de salud, de los hospitales de primer nivel, también están en los colegios. Así es, estamos abordando todo el extramuro que se pueda. Hay que tener en consideración que nuestros más de 90 establecimientos a nivel de Lima Norte están en conjunto realizando actividades tanto dentro de los establecimientos como fuera, como este tipo de campañas. El horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. El día de hoy estamos hasta las 4 de la tarde, hasta pero las 4. En definitiva tenemos otra serie de actividades hasta el domingo 21 que pueden ver a través de las redes sociales de la DIRIS Lima Norte y del Ministerio de Salud. Perfecto, entonces todos invitados. La gente que nos está viendo, doctor, aquí lo importante es cómo se comunica a la población los lugares de atención, cómo se pueden enterar. Bien, como mencionaba, a través de las redes sociales de la DIRIS Lima Norte, del Ministerio de Salud, tenemos una página web de Chequéate Perú también y la línea 113, donde pueden también acceder a la información de los lugares donde estamos llevando a cabo las actividades. Claro, ¿por qué le pregunto eso? Porque hay personas que no tienen acceso a Internet. Claro. En ese sentido, con la línea 113 también pueden llamar, consultar y ahí les están dando el dato de dónde nos encontramos en el día y el horario determinado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento, doctores, que más adelante vamos a enlazarnos con algo que está muy relacionado con el tema del día, que es la anemia. Y eso tiene que ver con la alimentación. ¿Qué podemos preparar en casa para hacer que nuestros niños estén fuertes y no sufran de anemia? Eso se los voy a contar en un rato. Muchas gracias, Paola. Entonces ya sabemos, llamar al 113 y viene del 15 al 21 de mayo. La Semana de la Prevención. Nada mejor que prevenir. Sí, yo creo que es muy importante que esto esté por delante, la agenda preventiva, que a veces estaba no presente, estamos viendo solamente enfermedades, pero también mucho depende de la población, de hábitos, costumbres y también, bueno, irse a los chequeos preventivos que también son tan importantes. Y tenemos una llamada, doctor. Nos vamos hasta Lambayeque. Inés, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenos días, doctores. Gracias por orientarnos sobre nuestra salud. Mi pregunta es, mire, yo tengo mi hijo de 40 años, que hará un mes le detectaron que tenía muy baja su hemoglobina, bajó a 6.1. Ahorita está con un tratamiento, ha subido, pero no sé, quisiera el doctor que me diga si esa consecuencia de unas hemorroides que tiene y de que tiene un poco de sangrado, pero nuestra preocupación es que bajó tanto por unas pequeñas gotas que siempre cuando va a defecar bota, pues no. Eso era mi consulta, doctores, a ver si nos orientan y nos explican. A ver. La vamos a aclarar ahorita mismo. Muchas gracias por tu pregunta. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. De los temas de fondo de la pérdida de sangre. Sí, imagino que a este paciente le deben haber hecho un estudio más completo, ¿no? Porque el hecho de solamente tener hemorroides
para que baje a 6 de hemoglobina es poco probable. Es poco ¿no? probable, Tiene sí. que haber habido... Ahí hay otra cosa más, ¿no? Otra cosa más, una colonoscopía de por medio para ver si hay otro tipo Diagnóstico. de lesiones a nivel intestinal que pueda justificar una hemoglobina tan baja, ¿no? Sobre Claro. todo si es varón, ¿no? Porque en el caso de la mujer, sabemos que por la historia clínica antecedente muchas veces se puede explicar una hemoglobina baja por el tema ginecológico. Pero en el Eso es caso bien de un frecuente, ¿no? varón, Mujeres en edad reproductiva, ginecológico a la cabeza. a la cabeza. Pero hombres con 6 de hemoglobina, ahí puede haber algo digestivo, sin duda, pero Exacto. no un hemorroides como... No necesariamente una hemorroide va a justificar que le baje tanto la hemoglobina, exacto. Tenemos una inquietud de Rafael de San Miguel. Adelante, Rafael. Gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Las gracias por haber participado, en especial al doctor hematólogo. Doctor, lo escuché hablar sobre la etiología de la anemia. Tengo una pequeña de 7 años que está en seguimiento en consulta hace 3 años. Su hemoglobina oscila entre 9.2 a 9.8. Ojo, esto no es por carencia, porque la niña come muy bien, tiene un muy buen apetito, alternamos todos los complementos, carbohidratos, proteínas y todo este asunto, ¿no? Y aún no tenemos un diagnóstico definitivo. ¿Ya? Le han sacado todos los exámenes sabidos y puede haber velocidad sedimentaria, reticulosis, todos los exámenes sabidos y puede haber. Entonces, Ok, Rafael. está con... ¿Cuál es su pregunta? A lo que voy. Está con ácido fólico, complejo B12 y hierro, ¿no? Ya. Entonces, en el último examen ha llegado hasta 10.4 de hemoglobina. Ok. ¿Cuál es su pronóstico de mejoría y cuáles son los valores normales para una niña de 7 años? Ok, gracias, Rafael. Muy amable. Bueno, aquí hay unas cifras todavía siempre subnormales que le preocupan a Rafael, ¿no? Con su niña de 7 años. ¿Qué le podemos recomendar? Sí. Cuando nosotros damos un tratamiento pensando de que es un problema de deficiencia de nutrientes, ¿no? Y no responde adecuadamente en un tiempo determinado, digamos en 1 o 2 meses, no hay una respuesta satisfactoria, ¿no? Ya tenemos que proceder a hacer otros tipos de estudios, muchas veces de tipo invasivos. Tenemos que hacer, por ejemplo, un estudio de médula ósea. Ameritaría ver qué puede estar pasando en esta niña que hace de que no mejore adecuadamente el nivel de hemoglobina a pesar del tratamiento que ha recibido, porque lo que refiere el papá es que está recibiendo hierro, ácido fólico, vitamina B12 y no mejora satisfactoriamente, y también dice que le da una dieta adecuada. Entonces, difícil pensar que a lo mejor sea una simple anemia de tipo nutricional. Claro. Entonces, ya habría que hacer otros tipos de estudios. Dentro de esos estudios, ya involucraría un estudio de médula ósea. Puede ser que a lo mejor la niña tenga ya un problema de una insuficiencia medular, ¿no? O algún otro tipo de patología que no lo vamos a corregir, así le demos cantidades importantes de estos nutrientes, ¿no? Claro. Entonces quedó claro. Y tenemos otra pregunta de Flavio de San Juan de Miraflores. Buenos días, Flavio. Buenos días, doctora Roxana. Una consulta, mire, tengo un sobrino de 6 años, a él le detectaron baja hemoglobina y le dieron ácido ferroso por un tiempo. Entonces ya se volvió a chequear y subió un poquito. Y mi pregunta es, doctor, ¿por qué se receta o los médicos recetan ácido ferroso sabiendo que también dentro de los alimentos hay ayuda para subir la anemia, su hemoglobina? Entonces, o es un complemento, no sé si nos explica eso, y si mi sobrinito puede hacer deporte. Perfecto, gracias. Entonces son 2 preguntas. Claro. Esa pregunta es muy, muy importante, ¿no? Porque muchas veces existe la creencia de que cuando uno tiene baja hemoglobina, el hecho de suplementarle con mayor cantidad de alimentos al paciente, en este caso estamos hablando de una anemia por falta de hierro, a lo mejor yo le doy cantidades grandes de carne, de menestra, de pescado, ¿no? Con la intención de poder mejorar la hemoglobina. Es cierto, va a mejorar un poco el nivel de hemoglobina si es que se trata de una deficiencia de hierro, pero cuando ya está establecida la anemia,
vamos a necesitar de todas maneras darle el hierro a través de otro tipo de presentaciones, aparte de otro tipo de fuente. Usualmente lo que hacemos es darle sales ferrosas, que es lo que mejor se absorbe a nivel gastrointestinal y es lo que mejora los niveles de hemoglobina, ¿no? Y en cuanto al deporte, ¿está contraindicado en esta etapa de la anemia? En realidad no, depende del tipo de deporte que realice el niño o el adolescente, ¿no? Y también depende mucho de la magnitud de la anemia que tenga, ¿no? No le vamos a decir que haga deporte a un niño si tiene 6 de hemoglobina, porque definitivamente es sobrecargar su sistema circulatorio, hacer que su corazón trabaje más, ¿no? Y puede desarrollar cierto grado de insuficiencia cardíaca también, pues, ¿no? Doctor Caipi, tenemos otra pregunta de Chepén. Juan, de Chepén. ¿Cómo está Juan? Adelante, por favor. Buenos días con todos. Disculpe que hable así, pero estoy sufriendo de una hemiplegia. ¿Ya? Pero mi consulta es por una sobrina que tiene 14 años, que ha estado haciendo dieta y le han detectado que tiene baja en plaquetas. ¿Es producto de la dieta o es un síntoma de anemia? Gracias. Gracias, muy amable, Juan. Yo creo que también, nos permite aclarar los otros trastornos de células, ¿no? Sí, las plaquetas tienen otro tipo de origen cuando están disminuidas en la sangre, ¿no? Pueden haber muchas causas que puede hacer que una persona tenga disminución de plaquetas. Generalmente en las adolescentes las plaquetas bajas pueden ser por un problema de tipo inmunológico. Estamos hablando de una probable trombocitopenia de tipo inmune, una púrpura trombocitopénica, como hablamos nosotros, ¿no? Habría que hacer estudios más profundos para ver si solamente es un problema de plaquetas bajas o tiene algo más, ¿no? Tiene que acudir a un especialista de todas maneras, ¿no? Hay un tipo de anemia muy particular, que es la anemia por deficiencia de vitamina B12, que es lo que causa una anemia que nosotros conocemos como anemia megaloblástica, en donde los 3 elementos de la sangre pueden estar disminuidos. O sea, no solamente podemos tener hemoglobina baja, podemos tener leucocitos bajos y podemos tener plaquetas bajas. Las 3 series. Las 3 series pueden estar disminuidas. Podría ser la condición de la paciente, pero también si solamente es plaquetas lo que está disminuido, ya hay que hacer otro tipo de estudios. Sí. Otros exámenes. Y doctor, tenemos ahora una llamada de Celia de Ate. Buenos días, Celia. Buenos días, señorita, muy amable, muchísimas gracias. Deseo consultarle al doctor sobre la hemoglobina glucosilada. Sí es cierto que uno le pueden tomar esa prueba, digamos, que no sea en ayunas en cualquier momento. Muchas gracias. Porque yo tengo una hija excepcional y es con el síndrome del autismo y es bien difícil, bien complicado. ¿No? Ya. Ahora resolvemos tu pregunta, Celia, doctor. Estas pruebas de laboratorio en realidad siempre se deben de tomar en ayunas de preferencia, ¿no? Cuando la señora menciona hemoglobina glicosilada, ya estamos hablando de otro tipo de prueba de laboratorio que nos sirve para hacer detección precoz de los estados de tipo diabetes mellitus, ¿no? No es en sí una prueba que nos sirve a nosotros con los hematólogos para poder hacer un diagnóstico de anemia. Estamos hablando de otra prueba diferente, pero también se recomienda que sea tomada en ayunas, ¿no? Ya, entonces ya le respondimos a Celia, definitivamente en ayunas. Así es. Y nos conectamos nuevamente con Paola. Paola, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Doctores, a ver, espero que estén con hambre a las 10:36 de la mañana, porque miren esta mesa que nos ha preparado la licenciada Norma Huaraca, nutricionista de la DIRIS Lima Norte. Licenciada, ¿cómo estás? Buenos días. Mira cuántos platos tenemos aquí a base de productos, ingredientes que tienen alto índice, podríamos decirlo, o contenido, ¿no?, de hierro, justamente para evitar la anemia. Así es, muy buenos días, mucho gusto. Sí, el día de hoy hemos preparado algunas opciones de, incluyendo alimentos ricos en hierro, ¿no? Que es son alimentos súper importantes para darle sostenibilidad a lo que es el tratamiento de anemia y la prevención de la anemia. La alimentación es algo muy importante, ¿no? Es nuestra base para poder prevenir las enfermedades. En ese sentido, nosotros hemos traído algunas opciones que ustedes pueden ver el día de hoy acá. Tenemos opciones saladas, tenemos alguna opción dulce y también a base de sangrecita, hígado, ¿no? vaso. Así es, te enseño un poquito.
Tenemos el mousse de sangrecita, por ejemplo, que es una opción dulce, que la preparamos fácilmente. Las mamás pueden optar por sancochar un poquito de sangrecita, jugo de naranja, galletita de vainilla, y nos va a salir un postre que lo pueden utilizar para todos los integrantes de la familia, ¿no? El sabor de la sangrecita se pierde entre todos estos ingredientes, de manera que es agradable al paladar. Así es, se pierde totalmente y sabe a chocolate prácticamente. Qué rico. Así es, ¿no? Ahora podemos hacer una degustación después. Y se puede combinar con unas galletitas. Exacto, podemos utilizar galletas para probarlo, como también podemos utilizar algunas frutas, por ejemplo, la manzana, ¿no? Para que sea saludable, o un plátano en tajadas para que pueda tener un sabor diferente, ¿no? Y esas son unas maneras de poder combinar. Tenemos también variedad de platos salados. Así es. Para cada día de la semana. Para todos los días. ¿Por qué? Porque queremos resaltar que la alimentación rica en hierro se puede incluir todos los días de la semana. Por ejemplo, tenemos un saltado de bofe. Estamos acostumbrados a ver el bofe en la chanfainita y hoy hemos hecho un entrevero. Hemos hecho un saltado de bofe, ¿no? Que es una preparación novedosa que podemos incluir también en la alimentación. Asimismo, tenemos una chanfainita de vaso. El vaso es un alimento que a veces a las mamás les cuesta mucho incluirlo, ¿no? O tienen algunos mitos o creencias de cómo deberían prepararlo. Entonces, esta es una opción diferente de cómo la conocen, ¿no? ¿Y cómo se prepara entonces? Es facilísimo, es tal cual, es una chanfainita de bofe, ¿no? Sancochas bien el vaso con algunas hojas de hierbabuena, algunas ramitas de hierbabuena para perder un poquito el olor, y luego la preparación es tal cual la chanfainita, su aderecito, su papita, ¿no? Se pica en cuadradito todo y todo va a la olla y sale excelente. Listo. Un clásico para nosotros es el chaufa de sangrecita, ¿no? El chaufa de sangrecita es súper fácil y va dirigido sobre todo a los niños pequeños que a veces no tienen algunos gustos especiales, ¿no? Y se ha convertido en un clásico para nosotros porque siempre lo incluimos en nuestras sesiones educativas y demostrativas de alimentos para que los niños más pequeños sobre todo puedan incluir en su alimentación la sangrecita, ¿no? Claro, que porque además son muchos no lo trozos bien pequeñitos. Así ¿no? es. Y es importante también mencionar que estas proporciones son las indicadas para un niño de ¿qué edad? Pequeño, sí, son para niños escolares, preescolares también, 3, 4, 5 años, ¿no? Recordemos que ya los mayores de 1 año deben estar incluidos en la olla familiar. Entonces, todas estas preparaciones tranquilamente pueden ir desde los niños más pequeñitos, desde 1 año hacia adelante. Y también podemos añadir la lentejita, otra fuente de hierro. Así es. Tenemos algunas menestras, por ejemplo, la lentejita, ¿no? Tenemos algunos payares que podemos ir variando dentro de nuestra alimentación, ¿no? Podemos incluir como una ensalada de verduras o de menestras con la sangrecita o con el vaso, con el bofe, con el hígado, ¿no? Que también lo tenemos por acá. Estamos comentando un poco sobre cómo debe ser la alimentación de productos que contienen hierro para los niños pequeños, pero una persona adulta que está con deficiencia de hierro, que está anémica, ¿cuántas veces a la semana debería consumir estos alimentos? ¿En qué cantidades? Bien, los niños deben consumir 2 cucharadas de alimentos ricos en hierro, de todos los que vemos nosotros aquí. Pero los adultos, por ejemplo las gestantes, deberían consumir 5 cucharadas de alimentos ricos en hierro, ¿no? Entonces eso también es importante y va para las personas adultas. Dependiendo de si son mujeres o varones, se incrementa la cantidad de cucharadas, ¿no? Pero hasta 5 cucharadas podríamos consumir tranquilamente para prevenir, ¿no?, la aparición de la anemia. Y otro dato a mencionar que no podemos dejar de lado es que además el vaso, la sangrecita, el hígado es mucho más barato que la carne. Así es, ¿no? Justamente son intervenciones costo efectivas, porque hacemos una inversión bastante pequeña en comparación con comprar una gran cantidad de carne. Ahora que con estos problemas que sabemos coyunturales, pues algunos precios, sobre todo las carnes, han subido, ¿no? Y tienen mayor cantidad de hierro además. Al ser de origen animal tienen una gran absorción, nuestro cuerpo los va a utilizar bastante, ¿no? Y mucho más fácil va a pasar a ser parte de nuestras reservas este hierro. Entonces, por eso es importante, ¿no? Como bien lo dices,
aprovechar que son alimentos económicos, Eso ¿no? es. Para sostener la alimentación y prevenir las enfermedades. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. A ver, doctores, ¿qué quieren que les lleve al canal cuando regrese? A mí se me ha antojado se ese decide. mousse de sangrecita que lo veo novedoso, es un postre. Y yo quería consultar acá si es que hay alguna receta del ministerio donde nosotros podamos copiar para poder prepararlo en casa. Estas recetas, licenciada, ¿las pueden obtener en alguna página web del MINSA? Sí, las páginas, mira, Diris tiene una línea gráfica y los consultorios de los establecimientos de salud también lo tienen, ¿no? Tenemos recetarios de diferentes platillos, desde los niños pequeñitos desde 6 meses hasta las gestantes, y se los brindamos a todos los usuarios y pacientes que se acercan a nuestro establecimiento de Claro. salud en el consultorio de nutrición. Perfecto, muy bien. No vaya a ser que alguna mamá que de repente estaba apuntando mientras hacíamos el enlace y no le dio tiempo de tomar nota de todo. Puede acercarse tranquilamente, que tenemos una cantidad de recetarios importante, ¿no? Es más, con algunos diseños para que lo peguen en su refrigerador y no se olviden las recetas. Eso va a ser importante para ellos. Perfecto. Bueno, Roxana, entonces ya sabes a dónde puedes ingresar para que tú también puedas elaborar en tu casa este mousse de sangrecita. Aquí espero mi mousse que me vas a traer, que se ve tan rico. Interesantes consejos. Y bueno, tenemos una inquietud ya de Lourdes, que nos está llamando de La Victoria. Adelante, Lourdes. Aló, buenos días. Adelante, Lourdes. Sí, buenos días. Les comento sobre... ¿me escuchan? Sí, estamos escuchándote, Lourdes. Muy buenos días. Tengo una niña de 15 años y la llevé, bueno, para sus controles, que siempre todos los años le hago, y me dijeron que tenía la hemoglobina un poco baja, algo de 10. Me dijeron que no necesitaba hierro, que solamente con alimentación, pero me dijeron que no se veía muy bien el examen, parece que no le habían hecho muy bien, y le van a volver a hacer otra vez su examen de hemoglobina. Entonces, de acá en 3 meses, me ha dicho la doctora que la va a ver, le van a volver a hacer otra vez los exámenes. Me asustó un poquito porque me dijo que por la edad de ella no se puede explicar por qué la hemoglobina esté muy baja. ¿Ya? Porque su regla es normal, ella no regla pues en cantidad ni muchos días. Le hice incluso pruebas para la A tiroides. ver, Lourdes, ¿cuál es la consulta concretamente? Deseo saber sobre lo de la hemoglobina. ¿Cuánto es lo normal para una niña de 15 años? Ok, Lourdes, muchas gracias por tu consulta. Doctor Kawi. Habría que considerar varios aspectos en realidad. 15 años, habría que ver desde qué edad empezó a menstruar, ¿no? Dice que sus menstruaciones son regulares, pero también habría que considerar cuál es el tipo de alimentación a propósito del enlace que han hecho, ¿no? Si está adolescente, está consumiendo cantidades adecuadas de alimentos de origen animal, pensando de que estamos hablando de una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Otro punto que hay que tener presente, si nosotros pensamos que es un tipo de anemia, en este caso es una anemia leve, porque estamos hablando de 10 gramos de hemoglobina, no es una anemia severa. Por eso a lo mejor le han dicho que hay que observar y que suplemente con alimentos, sobre todo a base de hierro. Claro. Pero tenemos algunas pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a predecir, ¿no?, si una persona o un paciente está ya yendo hacia una anemia por deficiencia de hierro. Recordemos que los estados de deficiencia de hierro, la anemia es la última etapa, pero antes de que una persona desarrolle anemia, vamos a tener los estados preanemia, se podría decir, los estados de deficiencia de hierro latentes. Y eso lo podemos diagnosticar tranquilamente a través de pruebas de laboratorio. Podemos pedir un perfil de hierro, podemos pedir un dosaje de ferritina sérica, y es muy probable que en estos casos ya lo encontremos disminuidos estos valores y la persona o el paciente no tiene anemia. Entonces ya podemos empezar a atacar el problema. Claro, ya lo tenemos un poquito más claro y prevemos antes de tener anemia. Y doctor, tenemos otra llamada de Huancayo. Olinda, buenos días. Buenos días, señorita. Yo quisiera hacerle la pregunta al doctor sobre la anemia hemolítica autoinmune y qué cuidado se tiene que tener sobre esa anemia hemolítica autoinmune. Qué interesante tu pregunta. Muchas gracias, Olinda. Ahorita la aclaramos, doctor. Ese es un tipo de anemia muy particular. Cuando al principio estuvimos conversando sobre cómo clasificábamos las anemias,
tenemos las anemias por mayor consumo. Ahí estamos hablando de las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas pueden ser de nacimiento o pueden ser adquiridas a lo largo de la vida. Ahí tenemos el tipo de anemia que es la anemia hemolítica autoinmune. Es decir, mi propio cuerpo, por alguna circunstancia, empieza a destruir mis glóbulos rojos, ¿no? Esto puede ser ocasionado porque a lo mejor tengo alguna enfermedad de fondo, llámese una enfermedad reumatológica, por ejemplo, ¿no?, que hace que desarrolle este tipo de anemia en particular, ¿no? Entonces, los cuidados va a depender mucho de cuál es el origen o cuál es la enfermedad que condiciona la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Ahora es cierto, hay anemias hemolíticas que, por ejemplo, nosotros vemos en las zonas de altura, en las zonas de friaje. Ahí hablamos de unas anemias hemolíticas muy particulares, que son las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Entonces los cuidados van directo a que esta persona no tenga temperaturas muy bajas, ¿no?, y que se mantenga en un ambiente con temperaturas mayores para que no se exacerbe o se agudice más el tipo de la anemia. Lo que es importante como mensaje, yo creo que está quedando aquí, es de que si bien es importante lo carencial, lo nutricional, sobre todo en una etapa de la vida, el signo anemia, que se determina a través de un examen de sangre, puede ser preámbulo o puede ser el signo de alguna otra enfermedad prevalente, ¿no? Desde un cáncer hasta enfermedades autoinmunes o, por ejemplo, lo que hablamos a las mujeres en edad reproductiva. Esa mujer que viene con una hemoglobina en 8 y de pronto tiene una menstruación más prolongada de lo normal y no se da cuenta. Entonces, necesitamos que haya un abordaje de la causa principal de la anemia, que eso también es tremendamente significativo. O sea, porque cuando hablamos de anemia, pues hablamos de un sinnúmero de causas y de variedades que la gente a lo mejor no asimile el término hemolítico, autoinmune, ¿no? Pero pueden haber enfermedades detrás de la anemia, que ese es el mensaje, ¿no? Y es algo importante lo que el doctor decía de los análisis preanemia. Ahora, si yo tengo un niño en casa, estos exámenes, ¿a qué edad son necesarios realizarlos? Para no esperar a que mi niño pueda presentar anemia, porque es muy común presentar anemia en niños. Claro, anemia en menores de 5 años es muy frecuente, estamos hablando de cifras importantes, 40, 50% probablemente, depende la zona donde vive el niño, si es zona urbana o zona rural. Los exámenes se pueden realizar en realidad a cualquier etapa de la vida, ¿no? Podemos hacerlo en un niño de 3, 4, 5 años, es un examen simple de sangre. Lo tenemos que tener en cuenta en los controles, estos exámenes preanemia siempre, para que el papá sepa en casa. Si el niño sigue controles adecuados y el pediatra ve que los niveles de hemoglobina no mejoran adecuadamente a pesar de un consumo adecuado de alimentos, ¿no?, entonces sí obliga a que se haga este tipo de estudios, ¿no? Ok, sí, doctor. Muy bien, doctor Cavi. Tenemos muchas inquietudes, pero vamos a un corte y ya regresamos con más en la parte final de Cuerpo Médico hablando de la anemia. Volvemos con Cuerpo Médico y estamos hablando de la anemia y hemos tenido muchísimas inquietudes y creo que es totalmente entendible porque es un tema muy grande y es muy extenso. Si bien la anemia se determina con un examen de sangre y en la cual yo detecto que tengo mi hemoglobina o mi hematocrito por debajo de los niveles normales, este simple examen es simplemente la puerta de entrada para investigar con parte clínica a qué se debe, ¿no? Porque pareciera que todos nos enfocamos solamente en la parte nutricional, en la parte carencial, y sí es muy importante porque es es la base. Inequitativo que un niño no sea bien nutrido y con ello pierda ventaja competitiva a lo largo de toda su vida. Su cerebro no se desarrolla, él no se desarrolla bien, tiene problemas de aprendizaje, pero esto es transversal a una serie de enfermedades, ya sea cáncer, ya sea autoinmunes, como hemos visto ahora en el programa, o a una mujer que está menstruando prolongadamente. Y es importante el cortejo clínico. De ahí la importancia de que este examen debe ser el primero y tratar de abordarlo con un especialista para investigar la causa, ¿no? Sí, no, definitivamente estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El primer paso es determinar el nivel de hemoglobina para ver si el paciente está anémico o no. Pero como les he dicho, nosotros tenemos estados preanémicos, ¿no? Una persona puede tener hemoglobina normal
pero ya está desarrollando o ya está yendo hacia un cuadro de anemia. Y depende el grupo etario, depende la edad del paciente, ¿no? Ya el pediatra o el internista o el médico que está atendiendo a este paciente ya debe de ahondar un poco más en el interrogatorio clínico, en la historia clínica, para ver si esto es un simple cuadro de anemia nutricional o va más allá, ¿no? Yo, como les digo a mis pacientes, este es el paso inicial, pero esto necesita hacerse otro tipo de pruebas para ver si estamos frente a una enfermedad que aún todavía no se ha descubierto y la que causa la anemia, ¿no? Doctor, y hablando de grupo etario, ¿qué tan importante para todas las mamis que nos están escuchando en casa, que están embarazadas, qué problema podría traer la anemia en estas mujeres gestantes? Claro, como decíamos, la gestante muchas veces per se ya viene con un cuadro de anemia, ¿no? Porque tenemos muchas adolescentes que por sus problemas ginecológicos ya tienen un cuadro de anemia, sobre todo deficiente en hierro, ¿no? Cuando el embarazo, cuando ya entran en la etapa de la gestación, esta anemia se profundiza más, ¿no? Y esta anemia puede tener consecuencias al final del embarazo. Podemos tener partos prematuros, podemos tener recién nacidos con bajo peso al nacer, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, placentas previas o ciertos tipos de complicaciones que hacen de que el embarazo pueda incluso ponerse en peligro. Depende de la magnitud o el grado que tenga de anemia, por ejemplo, la gestante. Entonces, es muy importante atacar la anemia, ni bien la gestante está en sus primeros meses de embarazo, ¿no? Para que evitemos al final que tenga este tipo de complicaciones. Entonces ya saben, mamitas, sus controles siempre necesarios de los primeros meses. El síntoma fatiga, cansancio, un poco de palidez, en las anemias crónicas se puede naturalizar, ¿no? Yo viví la experiencia de mi padre, que de pronto él se cayó y descubrimos de pronto que él estaba fatigado, tenía una anemia muy baja, pero detrás de él había un cáncer de estómago, que fue finalmente lo que ocasionaba. Pero me llamó profundamente la atención cómo él lo había tolerado durante mucho tiempo porque se hacía sus actividades muy regulares, inclusive cuando le hicimos una transfusión inmediata porque asustados por las cifras, creíamos que había una hemorragia importante, se recuperó tan bien que la verdad que inmediatamente uno sospechó que esa es una anemia secundaria y había efectivamente un cáncer detrás de él. Entonces, yo quisiera resaltar también este mensaje, ¿no? Que detrás de una persona con anemia pueden haber una serie de enfermedades oncológicas, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores. Así es. Así es. Y tenemos muchos pacientes que, por ejemplo, van a la consulta y no tienen casi nada de síntomas, ¿no? Simplemente se han hecho un estudio prevacacional, por ejemplo, y le encontraron que tenía 8 o 9 de hemoglobina. Sí, claro. ¿No? Y son personas que hacen ejercicio, van al gimnasio, desarrollan sus actividades, ¿no? Y eso ya nos da una pauta de que la anemia es una anemia de tipo crónica, no es una anemia que se ha instalado a lo largo de los meses y de los años. Es que se naturaliza. Y el cuerpo es muy sabio en ese sentido, ¿no? El cuerpo se va compensando. A nivel de que baja la hemoglobina, el cuerpo ya compensa ese nivel de hemoglobina, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente oligosintomático, pocos síntomas, y está tranquilo, pero tiene la hemoglobina baja, Ese ¿no? yo creo que es un mensaje muy importante para todos nuestros televidentes, ¿no? La anemia a veces no da enormes síntomas porque uno, sobre todo cuando esta es crónica, cuando la pérdida es pequeñita, uno se adapta muy bien al cambio y puede tener una enfermedad que necesita una investigación más importante. Si bien lo nutricional es súper valioso, sobre todo en la niñez y en la etapa gestacional, a lo largo de la vida puede tener cambios que no necesariamente son alimentarios, sino que se pueden dar por una serie de enfermedades. Doctor Caugui, un minuto para la última recomendación final a todos nuestros televidentes con respecto a la anemia. ¿Qué cosa hacer? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es hacerse controles periódicos de sangre, de preferencia, si se puede, un hemograma completo, porque muchas veces no solamente nos basta ver el nivel de hemoglobina, tenemos que ver cómo está nuestra sangre en realidad. Un hemograma completo es muy simple de realizar en cualquier laboratorio, ¿no? Y hacerse controles por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año, ya si uno tiene alguna otra enfermedad de fondo, hacerse los controles más seguidos, ¿no? Para ver si nuestro nivel de hemoglobina va bajando, ¿no? Y apenas notemos que el nivel de hemoglobina ya está bajando, ¿no? Hacerse los estudios correspondientes, ¿no? Ir al especialista
para que ahonde, indague qué cosa es lo que está pasando. Muchas gracias, doctor Kawi. Sus experiencias, hemos aprendido muchísimo hoy acerca de la anemia. En las diferentes etapas. Y estamos muy honrados con su presencia y a todos ustedes por su sintonía. No se olviden, mañana tenemos también un interesantísimo programa hablando de la lumbalgia, algo que quizá muchos de ustedes padecen o han padecido y están muy confundidos. Mañana lo veremos aquí en Cuerpo Médico. No hay tiempo para más, entonces ya nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana.